Aunque es escritorio, ¿no? A ver. Ahora sí se ve. Puede empezar, doctora, si gusta. Ya, listo. Ya. Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Disculpen los problemas técnicos, no sé qué pasó. Pero bueno, voy a cerrar WhatsApp para que no se crucen los soniditos. Denme un segundo. Denme un segundo. ¿Dónde estás, WhatsApp? Ya. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Listo. A ver, chicos, hoy día vamos a hablar de patología quirúrgica del intestino delgado. Lo que tienen que saber de intestino delgado o de lo que es patología quirúrgica es que son patologías de difícil diagnóstico. ¿Por qué? Porque para empezar son poco frecuentes, son promedio 1 al 3% y segundo son de naturaleza inespecífica. Normalmente son tardías y son síntomas muy sordos, son como dolores o sensaciones nauseosas, pero nada muy moderado a severo, ¿ya? Antes de iniciar con toda la clínica y todas las patologías que podemos observar, quería hacerles un pequeño recordaris de lo que es el intestino delgado y su anatomía. Ya todos conocemos que todo lo que compromete intestino delgado va a ser desde el duodeno hasta el ilion, o sea, estamos hablando desde el píloro hasta la válvula iliocecal, ¿ya? Sabemos que la irrigación de todo ese tracto intestinal va a ser con un aporte sanguíneo de la mesentérica superior. Tenemos el mismo drenaje venoso y la inervación que es ya conocida. Acá vemos un poco de la anatomía de las microvellosidades intestinales, vemos lo que son los capilares, las glándulas intestinales, la parte muscular y la serosa, que tienen que recordar un poquito de importancia, son un poco sobre las medidas y los diámetros. Recuerden al duodeno, que hace una forma de C, mide promedio unos 25 centímetros y saben que tiene 4 partes, ¿no? La parte del bulbo o primera, la parte vertical o segunda porción, la parte horizontal y luego la parte ascendente, ¿no? Y luego va a comenzar el ángulo duodeno-yeyunal o, como bien sabemos, el ángulo de Treitz, que saben que eso está insertado por este ligamento o la continuación del pilar que rodea el esófago, que rodea por el hiato, ¿ya? Desde aquí, desde el yeyuno hacia el ilion, todo va a estar fijo por una zona que se llama el mesenterio, que es un tejido que es móvil, suelto. Saben que el intestino va a medir promedio de 6 a 7 metros, teniendo como límites inferior 3,5 metros y límite superior hasta 8 metros y medio. Eso es lo que dice el Savinson. Eh, ¿Qué más deben saber sobre el yeyuno o la parte de anatomía? Es que deben de saber la función del intestino delgado, ¿no? Sabemos que es el órgano endocrino más grande, sabemos que es aquel que se dedica o tiene la función de digestión y absorción de nutrientes. Sabemos que en el duodeno lo más importante de absorción va a ser el calcio, el fierro y el magnesio, y que en el yeyuno se absorben ciertas proteínas y carbohidratos. Y la parte más distal del ilio vamos a tener la absorción de ciertas vitaminas y minerales importantes. Estuve hablando un poquito de lo que es la función. Tenemos las microvellosidades. Se dice que por cada centímetro hay hasta 44 microvellosidad que ayudan a esta absorción. Puede una atrofia de estas si es que el intestino obviamente no recibe alimentos. Cuando está en un ayuno prolongado se pueden atrofiar. Por eso es que siempre cuando escuchen a un tipo de nutrición van a preferir primero la enteral para que se conserven estas microvellosidades y luego la parenteral. El contenido del intestino delgado viene a ser agua. Sabemos que hay una secreción promedio, una movilización de 7, 8 o hasta 9 litros de agua al día por todas las secreciones que tenemos, ¿no? Las secreciones gástricas, biliares, pancreáticas. Saben que todos estos promedios bordean los 800 a 1200 centímetros cúbicos. Y este intestino va a absorber prácticamente el 80% de este líquido. Entonces,
este 80% quedaría promedio litro, litro y medio que va a pasar al colon para la formación de las heces, ¿no? A ver. A ver, el intestino delgado, para que ustedes se ayuden a dividir, tienen las dos partes principales, que es el yeyuno y el ilion. ¿Cómo lo van a dividir? No tiene una estructura anatómica o una división exacta. Se dice que los 2/5 proximales son el yeyuno y los 3/5 distales son el ilion. ¿Cómo lo pueden diferenciar? Más que nada por las características que tienen este intestino, ¿no? El yeyuno siempre va a ser más grueso, va a ser una pared con mayor vascularización, los vasos rectos, como pueden ver, son más largos, y es un color un poco de rojo más oscuro. Los pliegues circulares, o sea, estas válvulas conniventes que están alrededor del yeyuno son grandes y altas, a diferencia del ilion. Hay ganglios linfáticos escasos y en la parte del ilion son más numerosos. El ilion, la parte más distal, va a ser una pared más delgada, más pálida, el calibre va a ser muy similar y va a tener una vascularización menor, y también, como ven acá, ¿no? Los vasos rectos van a ser más cortos. ¿Por qué es importante lo de los pliegues circulares? Porque cuando ustedes vean una radiografía, cuando tengan un caso de obstrucción intestinal, van a ver que las válvulas conniventes van a ser mayores, o se van a notar más en todo lo que es el hemiabdomen superior, más que en el hemiabdomen inferior. Eso por anatomía les va a ayudar a ver dónde estaría el sitio de la obstrucción en caso de que tengan ese tipo de pacientes. Bueno, ahora sí, ya les repasé un poquito de anatomía, fisio y de la función de la parte del intestino delgado. Como les comentaba en un inicio, ¿no? La clínica de todas las lesiones o de patologías, ya sean benignas o malignas, del tracto intestinal, va a tener como clínica el dolor abdominal a predominio, y como ven es del 44 al 90%. Puede haber una pérdida de peso por malnutrición, por obstrucciones, por bridas, adherencia, por patologías intra o extraluminales, náuseas o vómitos. Puede haber sangrado intestinal, incluso hay una nueva nomenclatura de la hemorragia digestiva media, que se dice que es a partir de la segunda porción del duodeno hasta la válvula ileocecal, porque es en un área donde no llega el endoscopio, ¿no? No llega la endoscopía digestiva alta ni llega la endoscopía baja. Entonces, para un mayor estudio, se necesitan otros más complejos, como la cápsula endoscópica o la enteroscopía de doble balón. La obstrucción intestinal es más común que la perforación y puede ocurrir hasta un 22 a 26% en comparación de un 6 a 9% respectivamente. Como les comentaba, yo voy a tener aquí patologías benignas como malignas, ¿no? Benignas como enfermedades celíacas, enfermedades inflamatorias intestinales, como lo que es la enfermedad de Crohn, y ustedes tienen también conocida la colitis ulcerativa, pero como su nombre lo dice, colitis ulcerativa, o sea, afecta más el colon, la parte más distal, va a ir siendo ascendente, es ulcerosa y va del recto hacia el colon de forma ascendente. En cambio, la enfermedad de Crohn es más o tiene predominio, mayor predominio en el intestino delgado. Ya les voy a explicar un poquito más de esto. Y en la parte de patología benigna, vamos a hablar más de adenomas, leiomiomas, lipomas, fibromas, que son más frecuentes. Entonces, como les comentaba, el intestino delgado tiene una clínica de la hemorragia digestiva media u obscura. Puede haber un dolor abdominal y puede haber una distensión leve. Las patologías benignas son las más frecuentes en estos casos de sangrado, que son las angiodisplasias, las telangiectasias, todo tipo de malformación vascular. Incluso también se ha visto que los AINES pueden lesionar el ilion distal y pueden ser causa de estos sangrados. Otras causas pueden ser las úlceras, tipos de varices, o sea que estas venas se pongan tortuosas, pólipos que lleguen a ser sangrantes, que se ulceren, o tumores, ¿no? Cualquier tipo de tumor lejano puede ser una causa de hemorragia digestiva media, que son raros. Bueno, les comentaba de las enfermedades o patologías benignas, de las más comunes, ¿no? La enfermedad de Crohn dentro de las EI, los adenomas, lipomas, leiomiomas subepiteliales, el divertículo de Meckel, que vamos a hablar más adelante, amartomas, angiodisplasias, tuberculosis intestinal como una patología nacional, y la enteritis tifoidea. Dentro de las angiodisplasias,
que son una de las más comunes, van a verse que se debe al envejecimiento y a la degeneración de estos vasos, se van a ver como estrellas. Y miren cómo acá se ve el tejido adelgazado, bien son capilares bien adelgazados, que se pueden extender por todo el intestino delgado. Y se ha visto que estas angiodisplasias, esas malformaciones o esas venas envejecidas son responsables de casi el 70% de los casos de sangrado oscuro. Idealmente comenzar por una endoscopía baja, y si ya no encuentro la zona de sangrado, si esta endoscopía baja debería ir o tratar de llegar hasta el ilion. Si no llego hasta el ilion, mi paciente sigue sangrando, puedo ubicar otros métodos de estudio, ¿no? Como es la cápsula endoscópica, como es la enteroplastia de doble balón. Les comentaba a mis alumnos por la mañana de que la cápsula endoscópica es como una pastillita. Es chiquita, es promedio de 3 centímetros, es 3 por 1, más o menos 3 centímetros de largo por 1 de ancho. No es tan difícil de pasar. Es un procedimiento seguro, es mínimamente invasivo. No es que un paciente necesite sedación porque se pasa la pastilla y esto no me va a generar dolor. Lo bueno es que me va a absorber la totalidad del intestino y no pesa prácticamente nada, pesa 3 o 4 gramos. Y dentro de esta cápsula tiene una videocámara, ¿ya? Esta videocámara tiene un sistema de transmisión por radiofrecuencia. Se van a colocar como unos parchecitos afuera en las partes blandas, o sea, en la piel, y eso va a recibir las imágenes. Ya, esta cápsula, si no me equivoco, dura entre 12 horas, 14 horas, y está cubierta. Tiene una cubierta como que es plástica, que es biocompatible, entonces no va a haber problema, no va a haber reacciones adversas. Obviamente que tiene sus indicaciones, no voy a darle, por ejemplo, una cápsula a un paciente que está con obstrucción intestinal, o con un paciente que yo piense que tiene una estenosis distal, ¿no? Porque obviamente se obstruiría. Tengo que ser una paciente que hay tránsito, o más lo usan en los tipos de sangrados como en estos casos. Otro uso es el que les mencionaba, la enteroscopía de doble balón, que es una técnica que es como que jala, pulsa y jala, pulsa y jala. ¿Para qué? Para tratar de, por así decirlo, remangar, entre comillas, el intestino, y va a traccionarlo. Entonces, de esta manera puede llegar a observarlo. ¿Ya? Mediante esta técnica, es una técnica complementaria y me va a ayudar a cauterizar ese tipo de lesiones. La cápsula me va a ayudar a diagnosticar, y con la enteroscopía voy a hacer la parte terapéutica. Ahora, muchos de los sangrados se autolimitan porque son sangrados venosos. Entonces, no es que el sangrado sea activo. Si es que un sangrado sigue activo, puedo usar otros métodos de estudio, como lo que vendría a ser la arteriografía mesentérica o la angiotomografía. Bueno, eso es en cuanto a sangrados. Pasemos ahora en cuanto a lo que es la patología de enfermedad inflamatoria intestinal. Sabemos que dentro de las más frecuentes, o de la más conocida, o la que les voy a hablar ahora, es de la enfermedad de Crohn. La inflamación crónica de cualquier parte del cuerpo, o sea, llamemos a cualquier tejido que esté constantemente inflamado, va a predisponer a que ese tejido pueda malignizar, ya sea como un adenocarcinoma, como el linfoma, y tomémoslo aparte, ¿no? Por ejemplo, como lo que es la obesidad, que es un trastorno, es una enfermedad inflamatoria progresiva, crónica, de una evolución lenta. Entonces, todos estos factores ayudan a que todo se pueda convertirse en neoplasia. La más particular en este caso va a ser la enfermedad de Crohn, que les comenté, que es una patología que se extiende desde la boca hasta el ano. ¿Ya? Es una patología que mayormente compromete el ilion, el intestino grueso, es en parches, es transmural, normalmente no afecta el recto, a diferencia de la colitis ulcerosa, donde siempre la compromete, ¿no? Y tiene como complicaciones las estenosis, las estrecheces, las fístulas. Bueno, eso es lo que les comentaba. Es transmural, es local, en parches, y es característica que en la parte de anatomía patológica van a encontrar granulomas no caseosos, que es a diferencia de la tuberculosis, que en su gran mayoría son granulomas caseosos. Puede generar ese tipo de empedrado, así se va a ver el intestino, empedrados y lesiones inflamadas con flogosis, rubor, y van a ver que así es en parche. Por ejemplo, afecta al duodeno,
partes de yuno, la parte distal o iliocecal y en el ángulo esplénico. Rara vez afecta la parte distal y, como mencionaba, tampoco afecta el recto. Va a haber una ligera predominancia entre el hombre y la mujer de 1.5 a 1 y es en edades menores, entre los 14 y 24 años. Y tienen que recordar que esta enfermedad es más de pacientes caucásicos, más que tengan ascendencia europea, que sea judío, alemán, español, todos esos tipos de pacientes, ¿no? No se conoce la etiología, se dice que es autoinmune, pero que hay ciertos factores como el tabaco, los anticonceptivos orales que pueden predisponer a que esto incremente. Normalmente, ¿cómo es la clínica de una enfermedad de Crohn? Es un dolor abdominal sin explicación, puede cursar con episodios de deposiciones líquidas y constipación, puede haber sangrados, ya sea rectorragia, hematoquesias, ya sea dependiendo de la zona en la que sea el sangrado, sea muy alta o sea más baja. Puede haber pérdida de peso porque hay dificultad en la absorción y puede haber fiebre en sus momentos activos. Recuerden que la enfermedad inflamatoria intestinal va a tener fase activa y fase de remisión. Fase activa se supone cuando la inflamación es aguda y hay que dar tratamiento médico. En la fase de remisión es donde yo voy a ver las patologías quirúrgicas, o sea, donde yo voy a buscar resolver con un tratamiento quirúrgico, lo voy a operar al paciente. Pueden haber síntomas como incontinencia fecal, fatiga y cansancio debido a las anemias que puede haber en el paciente. Puede haber compromiso de la piel, articulaciones, de la vía biliar, de los ojos. Se dice que el compromiso osteoarticular es la manifestación extraintestinal más frecuente. ¿Ok? Eso también es bueno recordar. Y bueno, diferentes presentaciones sistémicas, ¿no? Como con el eritema nodoso, pioderma gangrenoso, estomatitis aftosa. El tratamiento es médico y vale recordar que no existe cura, porque es una enfermedad que va a tener remisiones, activaciones y remisiones. El tratamiento de la enfermedad de Crohn va a ser con antibióticos, tratamiento médico, aminosalicilatos, corticoides, inmunomoduladores. Y, como les comenté, pueden haber casos de estenosis, fístulas, y perforaciones. Perdón. Ahí, quiere pasar. Ahora sí. Hablemos un poquito más de lo que son las indicaciones quirúrgicas, porque eso se trata la clase, de lo que estamos, o sea, de lo que vamos a hacer nosotros en la parte cuando ya se complica la enfermedad de Crohn. Entonces, si hay un compromiso intestinal y, como os expliqué, que es una patología transmural, esto puede necrosar la pared y llegar a perforarla. Si yo tengo una perforación intestinal, de todas maneras tengo que ingresar a sala de operaciones para poder tratar a mi paciente, ya sea con una rafía, con una resección intestinal, todo va a depender de según dónde está la localización de mi perforación, porque yo no quiero que mi paciente entre en una sepsis o una peritonitis, ¿ok? Entonces, si hay una perforación, lo más probable es que termine en resección quirúrgica inmediata del segmento que está perforado. Si es un paciente que está hemodinámicamente estable y yo tengo que resecar, puedo optar por lo que es la anastomosis primaria. Si mi paciente yo lo veo bien, está estable, tengo buenos tejidos, lo anastomoso. Pero si es un paciente hemodinámicamente inestable, o sea, taquicárdico, chocado, o sea, hipotenso, que yo veo que los intestinos están edematosos, hay contaminación, hay muchas heces, hay líquido intestinal, yo veo un paciente que está desnutrido, veo un paciente que está con corticoide, entonces tengo que dar una opción porque corto esa área que está comprometida y voy a hacer un estoma, o sea, quiere decir que voy a abocar mi intestino hacia la pared. ¿Por qué? Porque si yo hago una anastomosis en ese paciente va a ser muy riesgoso, ¿ok? En cuanto a lo que son los abscesos intraabdominales o retroperitoneales, que no resuelven con tratamiento quirúrgico, puedo hacer, o sea, primero tratamiento médico, antibióticos, no logro mejorar, voy a tener que entrar, y puedo optar por la opción de drenaje percutáneo. Ya no logro con drenaje percutáneo, entro a sala de operaciones para hacer un lavado y colocación de drenes. ¿Ya? La gran mayoría se puede resolver si es un paciente estable, con colecciones promedio de 5 o 6 centímetros y en una localización que sea accesible para una punción, lo voy a drenar de forma percutánea. Si no, si por ejemplo tengo líquido o tengo un absceso interasas, muy difícil que yo logre punzar esa colección sin lesionar el intestino.
¿ya? Siempre cuando ustedes vean un tratamiento, siempre buscan el drenaje percutáneo antes que una cirugía. ¿Por qué? Porque pueden haber lesiones incidentales. Hemorragia gastrointestinal refractaria, el tratamiento no quirúrgico. Intenté tratar a mi paciente con embolización, manejo médico, pero no se pudo, tratamiento quirúrgico de la misma forma, buscar resecar. Si yo veo estenosis que causan obstrucción intestinal, esto va a depender del área que esté estenosado. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una estenosis que es con un segmento corto y en una zona accesible, yo lo puedo dilatar con un balón. Pero si yo veo una estenosis larga, fibrótica, que me involucra más, o sea, un segmento largo más de 5 centímetros, voy a ver la posibilidad de resección intestinal o de una estenosis plastía. ¿Ya? Eh, el momento óptimo de una resección cuando hay un caso de estenosis es esperando por lo menos un par de semanas, es 1 o 2 semanas después de un drenaje, o sea, después de que haya habido, por ejemplo, un absceso o una estenosis, después de un drenaje percutáneo exitoso. Si yo tengo un segmento corto, como les dije, que no tenga ninguna complicación, lo puedo dilatar, siempre y cuando sea accesible, por ejemplo, el ilion, ¿no? La parte más distal podría ser una opción, o una parte alta, como en la imagen podría ser algo de duodeno, podría dilatarlo. Si es, por ejemplo, otros casos, ¿no? Que tenga estenosis múltiples, de repente tiene una estenosis por el yeyuno, otra estenosis a los 5 metros del ángulo de Treitz, otra muy cercana a la válvula ileocecal, son multifocal, eso se llama multifocal, y sean más complicadas, y de que no se pudo tratar con un balón dilatador, va a tener que hacerse un tratamiento quirúrgico, como les digo, que se llama la estenosis plastía. Después les voy a unas imágenes de cómo se hacen estos procedimientos. Si yo tengo fístulas, por ejemplo, tengo fístula entérica refractaria, otra opción, estas fístulas pueden llegar a dar fístulas enterovesicales, enterocutáneas, enteroentéricas, enterovaginales que son complicadas. Entonces voy a tratar la misma forma, ¿no? Buscar resecar solamente el área comprometida, pero el órgano que está adyacente a esta fístula no va a ser necesario resecar, a menos que esté comprometido por la enfermedad y de esa forma resecar, pero no es que no es que sea necesario. Cuanto yo busque más preservar intestino o preservar órganos en Crohn, mejor. ¿Por qué? Porque se ha dicho que es una enfermedad crónica que no tiene cura, igual va a estar ahí. ¿Ya? En cuanto a cáncer, en caso de que se haya complicado o se haya malignizado una enfermedad, hay posibilidades, sí existe posibilidad de que desarrolle lesiones malignas. ¿Y cuál sería el tratamiento? Buscar resecar esa zona y un control endoscópico regular. Eso es lo que tengo que hacer en caso de que haya una malignización. Esa es una indicación quirúrgica muy importante, el retraso de crecimiento en los niños. Este retraso de crecimiento se va a ver promedio un 10% de los pacientes. ¿Por qué? Por una enfermedad inflamatoria intestinal. No voy a tener buena absorción de nutrientes, de grasas, de proteínas, de minerales, de vitaminas, entonces no va a haber un buen crecimiento. Entonces, puede haberse cirugías en pacientes de 14 años, 18 años, 20 años. En estos casos se ha visto que hay pacientes que incluso pueden llegar a las colectomías totales o incluso proctocolectomías y pueden quedar con una ileostomía terminal. Si es un paciente que está en una fase de remisión, está con una buena nutrición, no está con corticoides, puedo optar por la opción de una ilioanoanastomosis. Todo va a depender de cómo está el estado de mi paciente. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para preparar a mi paciente? Primero, optimizar la parte médica. ¿Cómo es? Obviamente, que el paciente no esté con sepsis, no hay ningún tipo de actividad de la enfermedad. Ideal, si el paciente está desnutrido porque ha estado con actividad del Crohn, nutrición parenteral, corrijo el balance hidroelectrolítico, etcétera. Hay un tratamiento también que es la terapia o los inmunomoduladores o terapia biológica, de los cuales se ha visto que el de mayor uso es el infliximab, ¿ya? Lo que se va a buscar antes de la cirugía es suspender
estos inmunomoduladores. ¿Para qué? Para disminuir las posibles complicaciones en el postoperatorio. Idealmente interrumpirlos de forma temprana, no temprana que sean de meses, pero por lo menos con unos 5 días o 3 días para que disminuyan sus niveles séricos y sea mejor el resultado. Los glucocorticoides se suspenden de la misma forma, pasa el postoperatorio inmediato, que es promedio unos 5 días, una semana, y luego se pueden continuar porque saben que los glucocorticoides disminuyen la cicatrización. Bueno, la preparación, el ERAS, es el Enhanced Recovery After Surgery, es un método para disminuir o buscar el alta temprana del paciente, ya sea con la preparación del colon, un buen control del dolor en el postoperatorio, que el paciente se levante de forma temprana, una deambulación asistida, un paciente que no esté con drenes, o sea, el mayor tiempo posible, ¿no? Profilaxis antibiótica como en todos los pacientes y profilaxis tromboembólica también. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar hacer una resección intestinal. Ahora, cuando yo quiera hacer una resección intestinal, lo primero que tengo que hacer es examinar todo el intestino de pies a cabeza. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener que saber la longitud total de mi intestino y segundo, que voy a buscar preservar la mayor cantidad de intestino posible. Se dice que por más que yo tenga lesiones microscópicas o esto los puedo dejar. Yo tengo que sacar las lesiones macroscópicas, ¿ya? El que yo deje enfermedad microscópica en estos márgenes no se ha asociado con un mayor riesgo de recurrencia. Existe algo que se llama la anastomosis con OS, que se les voy a mostrar en imágenes. Es una anastomosis que requiere el uso de grapas y le va a dar como una columna a la anastomosis. En cuanto a lo que es el tratamiento laparoscópico versus el abierto, esto va a depender, saben que la cirugía laparoscópica tiene múltiples beneficios, es una cirugía mínimamente invasiva, va a haber menos dolor, va a haber menos sangrado, menos posibilidad de ventraciones, menos posibilidad de infecciones de sitio operatorio, en general tiene todos los beneficios habidos y por haber, pero esto siempre va a depender de la experiencia del cirujano. Las resecciones colorectales va a depender de la ubicación de la lesión. Si yo tengo una lesión en el ciego, lo más probable es que haga una colectomía o una ilioseco, o sea, voy a resecar el ilion y el ciego. Si yo tengo una lesión, por ejemplo, en el colon izquierdo, una colectomía izquierda. Si yo tengo múltiples lesiones en hígado izquierdo y derecho, lo más probable es que termine en una colectomía total. Entonces todo va a depender de la ubicación, o sea, la localización de la lesión y cuán comprometido esté. O sea, va a ser segmentaria o total la colectomía. Acá les muestro lo que les hablé de lo de la anastomosis, la CONOS. Esa técnica se puede recomendar, yo la vi en una, más o menos se publicó en el 2010, 2012, en unos japoneses, que ¿qué es lo que hacen? Van a buscar resecar una parte de intestino comprometido y lo que van a hacer es graparlo con grapa. Grapa aquí, grapa acá. ¿Para qué? Para que esta sea una parte como una columna, porque saben que las grapas tienen triple línea de sutura mecánica y van a ser como una línea recta, le van a dar esta consistencia o esta columna, esta anastomosis. Luego, a 1 centímetro promedio, a 1 centímetro, ay no veo la flecha, a 1 centímetro acá, hacia acá, y 1 centímetro hacia el otro lado, voy a hacer las incisiones y lo voy a anastomosar. Miren, he cortado, ¿no? Luego los voy a juntar ambos. Luego voy a hacer una apertura de una forma longitudinal a 1 centímetro de la zona que he grapado y luego voy a hacer una anastomosis de estas puntas, de la parte medial con medial y de la lateral con la lateral. ¿Para qué? Para hacer una columna en la cara del borde mesentérico y en todo el borde antimesentérico hacer un área distendida. ¿Para qué? Para poder preservar intestino y tener un área gruesa y que esto no se me vaya a cerrar. En las estenosis cortas puedo hacer esto, puedo hacer como las piloroplastías. Voy a hacer un corte longitudinal y luego una anastomosis de forma vertical. Todo esto va a depender de la experiencia de cada cirujano, de cómo yo encuentre el tejido, de cuántas lesiones pueda yo encontrar
porque acuérdense que puede ser multifocal, pueden haber 3, 4, 5, 6 lesiones en todo el intestino, yo no voy a resecarle gran parte, no va a ser como 5 anastomosis, entonces tengo que valorar cada paciente. ¿Cómo puedo hacer eso? No solamente escalpando, sino que yo durante la cirugía puedo hacer una enteroscopía y de esa manera puedo visualizar todo mi intestino y ver qué partes están más comprometidas o no. Un poquito más sobre anastomosis. Otras opciones, miren, cuando son anastomosis, estenosis largas de hasta 25 centímetros, puedo hacer como pequeñas bolsas, hacer como pequeñas anastomosis laterolaterales y de esa forma buscar preservar intestino. No lo voy a resecar y más bien lo voy a ampliar y voy a buscar preservar esa área de absorción. Otros tipos de anastomosis pueden ser término-terminales, o sea, así circulares, pueden haber anastomosis laterales, pueden hacer así, como si fuera en bolsa, que es término-terminal, end-to-end anastomosis. Esa es la side-to-side y end-to-end anastomosis. Son diferentes formas. Miren esta, por ejemplo, también, donde está muy estenosado la parte distal del ilion, que son anastomosis, por ejemplo, una estenosis de más de 30 centímetros, no sé si recuerdan la cirugía de Puestow, que por ahí les mencionaron en páncreas, algo similar. Miren, lo voy a cortar el intestino y lo voy a abrir de forma longitudinal y lo voy a anastomosar. ¿Qué quiere decir? Que no estoy perdiendo área de absorción y más bien estoy ampliando esa área para yo poder mantener, preservar la longitud del intestino. Las dilataciones que les mencionaba son como estas zonas son accesibles, lo puedo dilatar por la parte del ilion o puedo colocar incluso un stent. ¿Qué es lo que deben de recordar en estos casos entonces? Que idealmente es el tratamiento quirúrgico se va a preservar para pacientes que desarrollan complicaciones, o sea, yo voy a buscar el tratamiento médico. Solamente voy a operar cuando hayan complicaciones, perforaciones, abscesos, hemorragias, fístulas, cáncer, una inflamación severa, algo que no responda al tratamiento médico. Voy a preferir siempre un abordaje laparoscópico, pero eso va a depender mucho del cirujano. La técnica depende del cirujano, o sea, lo que más experiencia tenga. Y ideal tratar primero con dilatación. Si el paciente tiene retraso de crecimiento, acuérdense que eso sí o sí va a ir a intervención quirúrgica, ¿ya? Y todo va a depender de la ubicación. Todos esos tratamientos de esos que les he mostrado, las estenoplastías, son tratamientos eficaces para estenosis intestinales crónicas sin inflamación activa, o sea que la enfermedad se encuentre en remisión. Sí, yo creo que eso es todo en cuanto a Crohn. Hablemos un poquito de divertículo de Meckel, algo un poquito más corto para poder seguir avanzando. Saben que el Meckel es un divertículo lo que decimos verdadero porque tiene todas las capas, es una anomalía congénita muy común en el trato gastrointestinal y se da por la persistencia del conducto ónfalo-mesentérico. Y como ven en la imagen, ¿no? Va a subir del borde antimesentérico. Ese es el borde del mesenterio y ese es el borde antimesentérico. Se ha visto que esta persistencia es promedio, como le mencioné a mis chicos en la mañana, que se da promedio entre la quinta y sexta semana de gestación, cuando el intestino busca su posición permanente dentro de la cavidad intestinal en este tipo de rotación, o sea que regresa al intestino, ahí se dan los divertículos, ¿no? Incluso estos pueden tener como bandas fibrosas desde el divertículo al ombligo o del divertículo hacia el uraco y en estas zonas. No se conoce el origen embriológico, o sea, porque saben que este divertículo va a tener dos tipos de tejido, el gástrico y el pancreático, ¿ya? Son tejidos ectópicos, no se sabe la razón de esta. ¿Qué más? ¿Qué más temas de divertículo de Meckel? Se puede descubrir de formas asintomáticas, puede ser como un hallazgo. Si yo en una cirugía, no sé, por obstrucción intestinal, ya sea por un apéndice, que estoy resolviendo el intestino, lo puedo encontrar. No necesariamente significa que yo lo encuentre, no significa que yo lo tenga que sacar, ¿ok? Dices, encontré divertículo, se va a infectar. No, es como que yo le quiera sacar el apéndice a todos, como que yo le quiera sacar la vesícula a todos. Entonces, es muy conocido que el Meckel, antes de que me olvide, tiene una irrigación propia, tiene una arteria y un drenaje venoso propio que es muy largo. Y esto va a ser importante porque esto va a ser también, va a ayudar al método de diagnóstico. Antes de seguir, les quería comentar que el Meckel tiene la famosa regla de 2.
porque se ve en 2% de la población, hay un predominio de hombre-mujer 2:1, está ubicado a 2 pies, o sea, 60 centímetros de la válvula iliocecal en su frecuencia, a veces hasta 3, puede tener 2 pulgadas de largo, hasta 2 pulgadas de largo, 1 pulgada es 2,5 centímetros, aproximadamente el 2 al 4% de las complicaciones del MEC son antes de los 2 años. Las dos mucosas que les comenté, las mucosas heterotópicas, el tipo más común de la mucosa heterotópica es la gástrica. Entonces, ¿cómo yo voy a ubicar un divertículo de Meckel? O sea, por ejemplo, yo tuve un bebito o tiene 2 años, 3 años y tuvo un pequeño sangrado. Le encuentro hace 2 meses tuvo un pequeño sangrado en las deposiciones. Bueno, de repente tenía un sangradito, algo se lesionó, de repente una fisura, estaba estreñido, X motivo, pero después veo que después de 2 meses otra vez no veo que está creciendo bien, de repente le encuentran una anemia, entonces pienso como un sangrado oculto en los niños y puedo hacer un descarte de un divertículo de Meckel por algo que se llama la gamografía. La gamografía con los glóbulos marcados de pertecnato de tecnesio 99M. ¿Ya? Este tecnesio tiene afinidad por la mucosa gástrica. Entonces yo lo voy a poner por vía endovenosa y luego lo voy a poner en una cámara de gamografía para identificar todas las áreas de mucosa gástrica que pueda tener mi paciente. Entonces me va a señalar el estómago. Miren, acá me señala el divertículo de Meckel y bueno, acá va a ver porque está en la vejiga porque está el contraste. Estas tomas son con cada, esperando, ¿no? No es que yo pongo el contraste e inmediatamente lo voy a ver, son tomas a los 10 minutos, 15 minutos, media hora y así progresivamente. Cuando hay un sangrado por divertículo de Meckel que esté en fase activa, yo puedo estudiarlo por 2 medios, ya sea por una arteriografía mesentérica o una angiografía por tomografía de alta resolución. La arteriografía me va a medir un sangrado más activo. Si es que ya está disminuyendo, puedo optar por una angiografía por tomografía, porque si es un sangrado menos rápido. Y cuando ya paró, o yo quiero diagnosticar, la gamografía. Otra opción, como les mencioné, en lo que es la hemorragia digestiva media u oscura, uso la cápsula endoscópica que tiene un valor predictivo positivo de hasta 84,6%. Otros métodos, la enteroscopía de doble balón o la laparoscopía como última opción, porque recuerden que siempre la última opción va a ser la técnica quirúrgica. Yo voy a buscar siempre métodos poco invasivos y de menor daño al paciente. Las complicaciones que puede tener el divertículo no necesariamente siempre es así como un muñoncito, puede ser también largo, como les dije, puede tener fibras, puede haber sangrado, obstrucción intestinal, se puede intususceptarse, o sea, se puede meter dentro del intestino. Es como que el mismo intestino se lo come y puede darme un cuadro de obstrucción intestinal, se puede volvular, torcer, el divertículo se puede meter por la hernia inguinal, femoral, umbilical y como ustedes bien saben, las hernias raras, la hernia del Littré. Acuérdense, Meckel con L de Littré. Puede enfermarse este diverticulitis, se puede perforar, se puede invertir. Entonces yo lo voy a resecar. Voy a hacer de múltiples formas una resección tan simple como solamente es clampar y seccionarlo. Puedo hacer resección en cuña, va a depender de mi base. Si yo tengo una base más amplia, o sea, más de 2 centímetros, yo puedo hacer una resección como esta que ven acá, resección en cuña y voy a sacar un poquito de mesenterio. Si es un divertículo, como ven acá, que solamente tiene una base delgada, es largo, con base delgada, muy similar a un apéndice, sea con una grapa o una resección simple, un clamp, y acabó la cirugía, eso sería todo. Bueno, pasamos ya del Meckel a lo que son los adenomas. Los adenomas saben muy bien que tenemos 3 tipos, ¿no? Los tubulares, los túbulo-vellosos y los vellosos. Los tubulares, todos los adenomas tienen riesgo de malignización. Los tubulares tienen un promedio de 10% de posibilidad de progresar a un cáncer. Los túbulo-vellosos de 10 a 50% y los vellosos más de un 50%. Como esos tienen posibilidad de transformación maligna,
se dice que adenoma que voy a encontrar y se puede resecar, lo voy a resecar por vía endoscópica. Mayormente son los duodenales. Ahora, cuando yo hago una endoscopía y veo un adenoma duodenal, se dice que se debe de hacer una colonoscopía porque aumenta la frecuencia y está relacionado que puede haber una poliposis adenomatosa. ¿Ok? O sea, si yo encuentro un adenoma en duodeno, yo tengo que ver o descartar de que hayan adenomas en el colon. Siempre se va a sugerir eso. ¿Por qué? Porque es un componente importante del diagnóstico. La presentación habitual de esos adenomas, ya sean como un hallazgo incidental, la presentación habitual va a ser con sangrado. Rara vez con obstrucción del intestino delgado o de la vía biliar, pero eso va a depender del tamaño del adenoma. Cuando yo biopseo esos adenomas, la parte superficial puede ser benigna y se dice que pueden haber áreas de adenocarcinoma en las partes más profundas. Por eso es que cuando veo un adenoma, muchos hacen una resección endoscópica, ¿no? Dicen que la resección puede ser hasta los 3 centímetros del tamaño del adenoma. No hay un tratamiento específico o una pauta firme en cuanto a lo que es el tratamiento del adenoma duodenal esporádico, o sea, que yo lo encuentre como un hallazgo. Pero si lo puedo extirpar, si lo puedo sacar, lo puedo resecar, lo voy a hacer. Los leiomiomas. Los leiomiomas son lesiones subepiteliales, son masas únicas, firmes, grises, pueden ser blancas y son bien definidas. Toda lesión subepitelial voy a pensar en leiomioma o un tumor estromal. Si yo lo encuentro en intestino delgado, más voy a pensar en leiomioma. Si yo lo encuentro en lo que es el estómago, más voy a pensar en tumoraciones tipo GIST. Y para estos GIST, por ahí no sé si ya lo hicieron en la clase o ya lo habrán comentado, están el índice de Fletcher, el índice de Fletcher me va a hablar sobre el tamaño de la lesión, me va a hablar sobre el número de mitosis que va a haber la lesión y sobre la ubicación, o sea, tamaño, ubicación y número de mitosis. Y eso me va a decir qué tipo de riesgo tiene esta patología, si es de bajo riesgo, riesgo intermedio o de alto riesgo. ¿Ya? Estas lesiones normalmente son asintomáticas y como les digo, me pueden dar síntomas sordos, de repente algún tipo de dolor o algún tipo de sangrado si es que se ulcera la parte más superficial. Pueden agrandarse no solamente de forma intraluminal, sino también extraluminal. Son raros y estos incluso son menos del 1%. Y como les digo, se va a detectar cuando hay algún tipo de complicación, ya sea una necrosis o un tipo de sangrado. Los lipomas son el segundo tumor benigno más común que está en el intestino delgado y principalmente igual en el ilio y en el duodeno. Son las zonas más afectadas. De la misma forma, los lipomas normalmente los van a ver en las necropsias, o sea, estos los van a diagnosticar, o sea, un paciente puede vivir con un lipoma toda su vida y no darse cuenta. ¿Y cómo lo voy a ver o cómo están mencionados? Porque dice que es el segundo más común, porque es lo que yo voy a ver cuando ya el paciente ya lo han estudiado, obviamente cuando ya está en la morgue. O sea, no es ahorita, no he encontrado paciente que me digas, se va a operar de un lipoma intestinal. O sea, no, eso solamente son como hallazgos que son lesiones submucosas, homogéneas, no malignizan y son pequeñas atenuaciones que las puedo ver en una tomografía computarizada. Ahora, entrando a lo que son las patologías, ya dejamos las patologías benignas, entremos a lo que son las patologías malignas. El Instituto Nacional de Cáncer decía de que antes los adenocarcinomas eran los más frecuentes, ya era la neoplasia maligna más común que afectaba el duodeno y los tumores neuroendocrinos, que mayormente se daban en el ilion, eran los segundos en frecuencia, pero se ha visto que con el tiempo se ha invertido esta relación. Luego continúan en frecuencia los linfomas y los sarcomas. ¿Y qué pasa, no? Esto es muy importante, me gusta esta parte porque se hablan de teorías que me van a dar se supone el intestino delgado, un microambiente. Se dice que, ¿por qué es tan raro que haya cáncer en el intestino delgado? O sea, ¿por qué? Porque si siempre es estómago, colon, hígado. ¿Por qué es tan raro? Porque dice que el contenido, como es líquido y tiene un pasaje rápido, entonces causa menos irritación de la mucosa que un contenido sólido en el colon. El tránsito va a ser relativamente más rápido, por eso es que va a dar una exposición más corta a los carcinógenos.
la carga bacteriana es mucho menor, entonces esto me da una menor conversión de ácidos biliares en carcinógenos. El benzpireno es un carcinógeno conocido que se convierte en metabolitos menos tóxicos por la benzpireno hidroxilasa. Y hay un aumento de tejido linfoide, y la inmunoglobulina A en el intestino delgado aparentemente tienen un factor protector. Entonces, estas son las teorías que se han propuesto para saber de que puede haber un menos riesgo de cáncer, o sea, de tumores neuroendocrinos o de adenocarcinomas en el intestino delgado. Siempre debe haber un porqué, ¿no? O sea, qué es lo que puede estar pasando. ¿Cuáles son los factores de riesgo de un adenocarcinoma? Son siempre pacientes mayores. Miren la proporción, es 1 de cada 100.000 habitantes, o sea, son súper raros igual. Cuando a mí me da la barriga, me da un cólico, tengo náuseas, yo no pienso, ay, de repente tengo un adenocarcinoma de intestino delgado. O sea, como le decía a mis chicos en la mañana, ¿no? Más voy a pensar primero en un apéndice, que tengo cálculos en la vesícula, voy a pensar en pancreatitis, en gastritis, voy a pensar en, ay, de repente es la pastilla que me cayó mal. Entonces, los diagnósticos de patología de intestino delgado son las más raras y las últimas que voy a pensar, ¿ok? El adenocarcinoma lo voy a ver más promedio de 65 años, con pequeña predisposición mayor a hombres, voy a verlo más en raza negra y se va a asociar a lo que es el alcohol, al azúcar, a la ingesta de carnes rojas y a los alimentos ahumados, como en todo patología de adenocarcinoma en tracto gastrointestinal, o sea, desde estómago hasta el colon, los alimentos ahumados y curados, que son con sal, son de pésimo factor de riesgo. En cuanto al cigarro y la obesidad, hay artículos que dicen que algunos dicen que el cigarro es factor protector y otros dicen que no. Y lo mismo en la obesidad, no es que la obesidad proteja, sino que no se ha visto una relación directa al incremento de patología de adenocarcinoma de intestino delgado como factor de riesgo. La fibrosis quística, sí, en caso de la fibrosis quística tiene un riesgo elevado de cáncer de intestino delgado e incluso se ha visto que después de un trasplante ya de pulmón incrementa el riesgo a 2 a 5 veces más de frecuencia de adenocarcinoma. Igual que la enfermedad celíaca, pueden haber factores genéticos como en todo tipo de patología o epigenéticos, o sea que sí que porque los factores ambientales van a generar que esto se dé. Y también se ha visto que se asocia a tipos o está dentro de síndromes de cáncer hereditarios, como lo que es el cáncer colorectal hereditario sin poliposis. Y la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Peaux-Jeghers. El tumor carcinoide son tumores malignos, se dice que son de origen de la célula Kulczynski. Mayormente encontramos el 45% de estos en el ilion. Un tercio de los carcinoides son multifocales, o sea, va a estar en varios localizados de indistinta manera en el intestino delgado. Y recordar que estos provienen de células enterocromafines. La aparición es esporádica y se ha visto que los tumores carcinoides se van a asociar a las neoplasias endocrinas múltiples, ¿no? O la neurofibromatosis tipo 1. Eso es para que lo repasen y sepan en su teoría la localización y la frecuencia del origen de lo que son los tumores carcinoides. Estos tumores van a tener una morfología única y se ha visto que se caracterizan por producción de aminas biológicamente activas. ¿Qué quiere decir? Que se van a almacenar como unos gránulos neurosecretores, todo esto del triptófano, y se va a ver un incremento del 5-hidroxindosalacetic aldehído deshidrogenasa, aumentando el ácido 5-hidroxindolacético en orina. Me salió, lo pude decir. Ahora, aquí les dejé una tabla de cuál puede ser los alimentos que me pueden dar un falso positivo. ¿Quiénes me aumentan este ácido 5-hidroxindolacético? El aguacate, o sea, la palta, el plátano, el kiwi, la piña, la berenjena, la ciruela. Obviamente que estos van a ser en un uso diario o mayor de balance. No significa que porque yo me como una palta significa que yo tengo un aumento de ese 5-HIA, sino que yo todos los días o como mañana, tarde y noche, así como el paciente se le pigmentan las manos por aumento de comer zanahoria, papaya, mandarina, es algo similar. Ya nunca lo tomen todo tan literal. Bueno, ¿cuál va a ser la clínica de esto? El dolor y la obstrucción intestinal. Es lo más frecuente. Si yo veo en tumores
que sea en la parte duodenal, o sea que un tumor carcinoide sea en duodeno, voy a tener producción de hormonas y me puede dar lo que es el síndrome carcinoide. Saben que el síndrome carcinoide se va a caracterizar por el flashing, la coloración o este enrojecimiento intermitente del rostro. Va a haber dolor abdominal y puede cursar con episodios de diarrea, ¿no? Puede cursar también con episodios de broncoconstricción y cardiopatías. Entonces mi diagnóstico va a ser dosar este ácido en la orina en 24 horas, y lo puedo corroborar con imágenes, ya sea con tomografía, con resonancia, con gamografía, puedo hacerlo, explorarlo con octreotide o puede ser con un PET, ¿no? Por emisión de positrones. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? Es la única terapia potencialmente curable, es la cirugía. Puedo usar en caso de sangrados, embolización, crioablación. Ninguno de estos les voy a decir, esto se hace, esto sí o sí, sino que son opciones. Yo, por ejemplo, ¿no? Si soy una paciente mayor, de repente tengo 65 años, soy hipertensa, tengo fibrilación auricular, y tengo un ASA3, yo voy a preferir primero, oye, sabes que si este paciente está sangrando, primero la embolizo y luego la preparo. Pero si soy una paciente joven de 30 años y tengo un tumor carcinoide y no tengo ninguna comorbilidad, sabes que de frente puedo entrar a la sala de operaciones. Por eso es que alguna vez ustedes escuchan múltiples, dicen, pero tantas cosas, ¿cuál voy a usar? Va a depender mucho de cada paciente, porque cada paciente es individualizado, cada paciente debe de valorarse antes de un procedimiento quirúrgico. Eso es en general, eso es para todos los pacientes, no solamente es para tumor carcinoide, sino en general. ¿Ok? Se dice que el tumor carcinoide, si es un menor a 1 centímetro, puedo optar por una resección endoscópica. Y bueno, si es mayor, obviamente va a ser la quirúrgica con una linfadenectomía regional cerca de la ampolla, incluso puede llegar a una DPC, o sea, una duodeno-pancreatectomía cefálica. En caso de metástasis, o sea, que ya encuentres el tumor carcinoide con compromiso peritoneal, compromiso retroperitoneal, o sea, ganglios en el retroperitoneo, en el intercambio aórtico, que ya compromiso del hígado por vía hematógena, también lo puedo operar si es que este tumor veo que es resecable. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida, porque yo siempre lo que voy a hacer con la cirugía es buscar disminuir estas células cancerosas para que el paciente pueda recibir un buen tratamiento oncológico, ya sea con quimioterapia, con radioterapia, inmunomodulador, con lo que yo tenga en disponibilidad. El tratamiento se puede dar, tratamiento médico que se ha visto para carcinoides con los análogos de somatostatina. ¿No? ¿Para qué? Para disminuir esas crisis del carcinoide que les mencioné, que era el flashing, el dolor y las diarreas. Quimioterapia, terapia con radionúcleos, actividad citorreductora en los que expresan receptores de somatostatina. Ahora lo que son los linfomas. A ver, en cuanto a lo que son los linfomas mayormente cuando yo hablo de linfoma tengo que recordar que es una enfermedad sistémica, ¿no? Entonces el linfoma va a tener un tratamiento sistémico, mayormente usar el CHOP. Lo que tienen que recordar de los linfomas no Hodgkin es que el sitio de mayor frecuencia va a ser el estómago, 75%. ¿Puedo encontrar linfomas no Hodgkin en el intestino? Sí, hasta un 9%. Como ven, ileocecal 7%, más de un sitio 6%, afectación del recto 2%, difusa del colon 1%. Linfomas sabemos que son autoinmunes, pueden asociarse a lo que es el HIV como síndromes de inmunodeficiencia, enfermedad de Crohn, a radioterapia, hiperplasia linfoide nodular. Perdón. Un ratito, por favor. ¿Aló? Uy, le colgué. Ya. Perdón. Bueno, regresando, cuando ustedes ven los linfomas, cuando lo van a estudiar en una tomografía, van a ver un crecimiento grande, irregular, heterogéneo de múltiples ganglios. No solamente están localizados, pero pueden ver múltiples ganglios y son característicamente voluminosos.
Ya, incluso algunos acá dicen aproximadamente 70% tienen más de 5 centímetros de diámetro en el momento de la presentación de estas lesiones, más las adenopatías circundantes. Los sarcomas son tumores mesenquimales malignos, promedio son el 10% de las neoplasias de intestino delgado y son de mayor frecuencia en el yeyuno, en el ilio, e incluso pueden divertículos de Meckel que malignizan, que es un bajísimo porcentaje. O sea, si ya el divertículo de Meckel son promedio 3 a 5 de 100.000 habitantes, de estos se dice que el 10% o menos, hasta 5% pueden malignizar. O sea, imagínense, son súper raros, pero puede existir, todo está reportado. El más común, como les mencioné, es el GIS, que va a haber el 83-86% de los casos. Estos GIS se pueden ver muy similares a los leiosarcomas o leiomiosarcomas porque son subepiteliales, pero yo cómo los voy a diferenciar por la inmunohistoquímica, ¿no? Por el CD117, para ver la positividad de esto y me va a ayudar a diferenciar. Se ha visto que estas mutaciones del oncogen KIT se van a observar en más del 80% de todos los tumores estromales gastrointestinales. Algunos, son un subconjunto muy pequeño, van a carecer de estas mutaciones, pero no significa que no lo sean. Como les mencioné, la localización más frecuente es en el estómago. Si yo tengo un tumor en el estómago, 95% de estos van a ser adenocarcinoma. De este 5% lo tengo que repartir igual entre sarcomas, linfomas, neuroendocrinos y GIST. O sea, va a ser una frecuencia promedio del 1.5 a 2%. Luego del estómago, o sea, de la frecuencia en el estómago de los GIST, va a seguir el compromiso del intestino delgado, que es la localización extraintestinal. Es la segunda localización en frecuencia. Luego el colon, el recto y por último el duodeno. Promedio, el tumor se identifica cuando tiene unos 5 centímetros, 6 centímetros, ¿no? O hasta 4 centímetros. Ese es el gran área de frecuencia. Estos tumores del GIS tienen incluso su propio TNM valorizado por la NI. El TNM se basa en cuanto a tamaño, de 0 a 2, 2 a 5, 5 a 10 y más de 10 centímetros, es T1, T2, T3, T4. El N es, ¿hay ganglios o no hay ganglios? Y el M del TNM es, ¿hay metástasis o no hay metástasis? Y esto me va a indicar en qué tipo de estadio está y qué tipo de medicación voy a usar. Estos tumores GIS se pueden presentar a cualquier edad, pero promedio es una presentación de los 50 y 80 años, siendo casi igual entre hombre y mujer. Y como les mencioné, el gran diagnóstico es la inmunohistoquímica. Es lo que yo voy a esperar. Y yo voy a valorar el tumor y voy a ver en qué el tamaño y cuánto ha invadido. O sea, voy a hacer una tomografía o una resonancia y me ayudan a ver el tamaño y la ubicación del tumor y si es multifocal o no. Bueno, les comenté los criterios de Fletcher, otros criterios más nuevos, los de Mittinem, y se los dejo acá para que lo repasen ya más tranquilos en casa. Y el adenocarcinoma es el 25 al 40% de los cánceres, es el segundo en frecuencia, entre los 50 y 70 años, ligero promedio masculino. Y si es que hablamos que se relaciona el adenocarcinoma dentro de una patología de enfermedad de colon, se dice que se localiza en el INEM hasta en un 70% de los casos. Se va a asociar a enfermedad celíaca, a poliposis adenomatosa, cáncer colorectal y al Peutz-Jeghers, como mencioné anteriormente. ¿Cómo lo voy a ver? Igual, un dolor abdominal inespecífico, pueden cursar con náuseas y vómitos. Se dice que estos adenocarcinomas mayormente van a surgir de los adenomas, como les mencioné, los que tienen potencial maligno, los vellosos. Bueno, puede haber manifestación de náuseas, anemia, sangrados, puede haber ictericia según, por ejemplo, si estoy hablando de un adenocarcinoma del duodeno, me va a disminuir la luz, obviamente, de mi papila, entonces la bilis no va a pasar, entonces pueden cursar con ictericia. Pérdida de peso y cualquier otro tipo de síntoma, o a que sea asintomático, casi un 9% de los casos. A ver, la incidencia es mayor en el duodeno, disminuye en el resto del intestino delgado.
mayormente los adenocarcinomas que voy a encontrar en parte del intestino delgado, obviamente como todo, lo voy a encontrar en un estadio avanzado. Estamos hablando de un estadio 4, un estadio 3, miren, casi más del 50% de los casos de adenocarcinomas los voy a encontrar en un estadio avanzado. ¿Por qué? Porque no dan muchos síntomas. Hay, bueno, ¿en cómo los voy a ver asociados? En algunos tipos de síndromes, como no sé si recuerdan lo que es el síndrome de Lynch, es cuando hay historia en un antecedente familiar de cada paciente. Por ejemplo, eso me pasó el otro día, el sábado vi a un chico que le saqué tenía ahí un quiste en la axila, un quiste epidérmico que se le había inflamado, tratamiento médico, 2 semanas, bajó todo y lo saco, ¿no? Se va bien, feliz, contento, le saco los puntos a la semana y casi después de un mes viene y me dice, doctora, me ha vuelto a salir. Yo, pero qué raro, he sacado todo bien y qué raro que después de un mes me vienes con esto, ¿no? Y no sé, me puedo conversar con él y digo, oye, ¿y en tu casa hay algo? Le digo, algún antecedente, tienes alguna enfermedad de fondo, de repente tomas algún tipo de medicación, tomas corticoide, algo, eres diabético, chico de 30 años, y me dice que no, me dijo no, doctora, bueno, sí hay cáncer en mi familia. Ay, ¿a qué? ¿Quién ha tenido cáncer? Pucha, ¿para qué le pregunté? El papá, cáncer de colon, la mamá había tenido cáncer de mama, el hermano había fallecido de cáncer gástrico, su gemelo, la abuela cáncer de colon y la otra abuela había tenido cáncer de útero. Una cosa así era la historia. Entonces me preocupé, ¿no? Y le digo, oye, pero cuando a tu hermano hay mucho factor oncológico en tu familia, o sea, ¿te has hecho tu endoscopía? Me dijo, no. Y le digo, pero tienes carga genética, o sea, te tienen que haber dicho que tienes que hacerte estudios, porque en tu caso, cuanto más joven, tú tienes que tener una cultura de prevención, tienes que tener una cultura de evaluarte mensualmente, por lo menos cada 6 meses o anualmente, para que en caso tengas un tipo de cáncer, lo puedas tratar de forma temprana. E incluso cuando hay esos casos en la familia de mucho cáncer y mayormente asociados al colon, mama en la mujer, endometrio, o en el hombre también puede haber de páncreas o patos biliares, próstata, tiene que haber un estudio genético, de todas maneras. En cáncer gástrico el 5% es hereditario, y más aún pensando en que hay un síndrome de Lynch de fondo. Incluso acuérdense que aquí en el síndrome de Lynch hay algo que se llaman los criterios de Ámsterdam, que tiene que haber miembros en la familia, sino que hubieran 3 miembros en la familia, familiares directos que hayan tenido cáncer de colon o tumores de endometrio, ovario, intestino delgado, uréter, próstata, piel, etcétera. Tienen que ser personas que se han afectado de primer grado, ahí cuando me contó de su hermano. Tienen que afectar 2 generaciones, están afectados todos, la abuela, el papá, la mamá, por todos lados el hermano. Entonces era un caso típico, pero aparentemente no lo habían orientado al chico y me dio pena, porque al toque lo mandé con un oncólogo y para que se pase una endoscopía, porque ustedes tienen siempre que sospecharlo. El paciente no va a decir, hola, tengo un divertículo de Meckel, hola, tengo un Crohn. O sea, no, así no viene el paciente. Ustedes conversan con cada paciente, hombre, mujer, joven, adulto, mayor, y tienen que irse hasta el fondo y sacar una buena historia clínica. Tampoco es que se conozcan toda su vida, que dónde vivo, con quién he estado y su nombre es su gato, pero ustedes tienen que enfocarse a la patología que tiene y algo les tiene que llamar la atención. O sea, si yo sé que yo he hecho un buen procedimiento y he hecho todo según mi protocolo, lo desinflamé, esperé, lo traté, lo resequé, se fue de alta la semana bien, y que después de un mes algo raro esté pasando, me llamas la atención, como es joven, vino con 2 chicos más, y que de repente hay un HIV por acá. Entonces ustedes tienen que prender el foquito y así van a identificar cosas que el otro no ha identificado. Bueno, regresando al tema, me lancé a lo que me pasó el sábado. Poliposis adenomatosa familiar, ya para terminar, saben que esa está asociada a un factor genético, al APC, que va a promover la formación de tumores en el intestino grueso, pero también puede haber en el duodeno. Como les comenté, si yo veo un adenoma del duodeno, hacer una colonoscopía. Miren cómo son los múltiples pólipos en el colon. Estos pólipos pueden transformarse a cáncer, a un adenocarcinoma. Todas estas patologías están asociadas y esto va a tener una predisposición a tumores desmoides.
¿ya? Y muchas veces son así, múltiples. No es que van a encontrar 1, 2, 10, van a encontrar 100, 200, 300. Entonces, acá hay un factor genético. Estos se pueden desarrollar incluso durante la pubertad, ¿ya? Y miren, el 90% de estos pacientes ya tendrá pólipos a los 25 años. A la edad de 40, uno más de estos se volverá canceroso. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que hacer controles endoscópicos en estos pacientes. Y como ven, que de repente no hay síntomas, pero cuando ya se presentan ya pueden haber sangrados, puede haber sangre rojo brillante en las heces, puede haber diarreas, constipaciones, bueno, acá como dicen, como calambres del estómago, disminución de la consistencia de las heces o incluso adelgazadas porque se tiende a estenosar la parte distal del colon, pérdida de peso porque eso no va a dejar que se absorban los nutrientes, distensión, fatiga, etcétera. Y bueno, un poquito más de neoplasias, las lesiones metastásicas que pueden haber, ¿no? Si el intestino delgado ya está más comprometido, puede haber afectación intraluminal. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo cualquier tipo de cáncer, cualquier tipo de patología, ya sea de estómago, de colon, ya sea de hígado, por una diseminación linfática, ya puede haber compromiso de lo que es el peritoneo y lesiones metastásicas, o sea que ya hay siembra de estos nódulos blanquecinos encima de mi intestino. Entonces, esas son las lesiones metastásicas porque ya hay una diseminación transcelómica de esas células neoplásicas que van a caer a mi intestino y hay un líquido que está con cáncer que va a afectar todo mi peritoneo y toda la superficie intestinal. Estas lesiones metastásicas me puede dar cuadros de ilio. No va a haber un buen tránsito intestinal, el paciente se le va a distender la barriga, no va a poder ir al baño, y aquí el único tratamiento es médico, acá no hay tratamiento quirúrgico, acá solamente es soporte vital, que el paciente pueda hacer sus deposiciones y darle calidad de vida, acá yo no voy a hacer. Se ha visto tratamientos como el HIPEC, el PIPAC, que son quimioterapias térmicas, que se instilan líquidos en cavidad, se da quimioterapias promedio a 43 grados centígrados y con esto buscar la reducción de estas células neoplásicas para poder promover la calidad de vida de unos meses. Esto va a depender de qué tipo de cáncer sea, ¿no? Si es un cáncer de estómago, se dice que puede haber una sobrevida o aumento de unos 3, 4 meses de sobrevida. Se ha visto que si fuera en cáncer de ovario, en cáncer de mama, en otros tipos podría ser más, podría ser meses, 6 meses, un año. Entonces esto va a depender según el tipo de compromiso primario del que el cáncer, para ver si es que este procedimiento que les hablo de lo que es el HIPEX o la quimioterapia térmica pueda mejorar las lesiones metastásicas que están en el intestino. Bueno, ¿qué tienen que recordar? Que esas neoplasias son raras. Menos del 2% de las neoplasias del tracto gastrointestinal, incluso menos del 0.4%. No se conoce la etiología de la mayoría de los cánceres de intestino delgado. Lo más común, el síntoma más común va a ser dolor. Un dolor intermitente, un dolor medio sordo y dice como con calambres, como que dolores así en el mesogastrio. Otros, la pérdida de peso, que no es específico, náuseas y vómitos que no son específicos, sangrados inespecíficos, obstrucciones intestinales tampoco son específicos, ¿ok? Y el que tienen que recordar que el adenocarcinoma más frecuente es el del duodeno. Los tumores intestinales bien diferenciados, que son en el intestino, se ven más en el ilio, dentro de los primeros 60 centímetros de la válvula ileocecal. Eso también es un tip para qué, para que ustedes cuando quieran encontrar un tipo de lesión comiencen de abajo hacia arriba, o sea, de la válvula ileocecal hacia el ángulo de Treitz. Y como dicen, el crecimiento es lento, entonces mayormente son asintomáticos. Ya, como les comenté, cuando hay mucho crecimiento, me podría poder de obstrucción intestinal. Los sarcomas, aproximadamente el 10% de las neoplasias, y los más comunes, yeyuno, ilio. Los adenomas vellosos tienen un potencial maligno, obviamente mayor al 50%, o sea, es más significativo, ¿no? Tener estos, o tratar de mantenerlos observados. Listo. A ver, chicos, no sé si tienen alguna pregunta. He hablado un poquito rápido, pero para tratar de abarcar lo más que podía con estos temas. Algo que no he mencionado un poquito es sobre los
la tuberculosis intestinal, quería ver si la podía comentar, pero yo creo que con eso les ha abarcado bastante, depende de ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora Vázquez. No, ahorita, creo que todo ya se ha entendido porque no dicen nada. Sí. Bueno, chicos, ya que todos espero se haya entendido, cualquier duda me la hacen llegar, si no por WhatsApp o me mandan un correo o algo. Y nada, espero todo se haya comprendido. Buenas tardes, chicos. Gracias, doctora. Chau. Gracias, profesora. Chao. Ay, no me están viendo, ¿no? Ay, si vieran mis fachas. Ahí estoy. Gracias, que tengas buen día. Igualmente, chao, Giselle, que ahora sí, recién me ven. Me voy a sala, cuídense. Gracias, amiga. Chao, Chao. gracias. Gracias, doctora. Chao.